Alrededor del 1200 a.C., ocurrió algo que transformó por completo el mundo antiguo. El colapso de la Edad de Bronce representa uno de los ejemplos más dramáticos de cómo civilizaciones enteras pueden desaparecer del registro histórico de la noche a la mañana. Imagínalo. El mundo mediterráneo albergaba algunas de las sociedades más avanzadas de la historia humana. Los griegos micénicos habían construido complejos palaciegos que rivalizaban con cualquier cosa vista antes o después. El imperio hitita controlaba vastos territorios en la actual Turquía. Los faraones egipcios gobernaban reinos que habían perdurado miles de años. Las redes comerciales conectaban estas civilizaciones en una compleja malla que se extendía desde el Atlántico hasta el Océano Índico. Luego, en apenas 50 años, todo desapareció. No de manera gradual por decadencia, sino súbita y catastróficamente. Los palacios fueron abandonados a medio construir. Sistemas de escritura utilizados durante siglos fueron olvidados por completo. El comercio internacional que había funcionado durante milenios se detuvo por completo. Las poblaciones se dispersaron, dejando ciudades vacías y descendientes confundidos que habían perdido todo conocimiento de los logros de sus antepasados. Lo que hace que este colapso sea particularmente sospechoso es su magnitud y su momento. No se trató de una civilización cayendo por problemas internos o invasión extranjera. Fue un fallo sistemático que afectó a múltiples sociedades avanzadas simultáneamente a lo largo de miles de kilómetros. La capital hitita fue incendiada y abandonada. Los palacios micénicos en Grecia fueron destruidos. Ciudades en todo el Mediterráneo oriental fueron arrasadas. Incluso la poderosa Egipto, que sobrevivió a la crisis, quedó gravemente debilitada y nunca recuperó su antiguo esplendor. La explicación oficial apunta a unos misteriosos invasores llamados los pueblos del mar. Pero aquí es donde la historia empieza a desmoronarse. Estos pueblos del mar aparecen en los registros históricos principalmente como destructores, con casi ninguna información sobre su origen, cómo era su sociedad o hacia dónde se dirigieron después. Se les presenta como una fuerza anónima que arrasó el Mediterráneo, destruyendo todo a su paso y luego desapareció sin dejar rastro. Piénsalo, una catástrofe que terminó con civilizaciones que afectó a docenas de sociedades avanzadas al mismo tiempo. Y la causa se atribuye a invasores misteriosos que no dejaron evidencia arqueológica, registros escritos ni legado cultural. Es la explicación perfecta, porque no puede ser verificada ni cuestionada. Los pueblos del mar se convierten en un agujero negro histórico que absorbe todas las preguntas sobre lo que realmente ocurrió en este periodo. Pero la evidencia arqueológica reciente sugiere que estaba ocurriendo algo mucho más complejo. Los datos climáticos muestran sequías significativas y estrés ambiental durante este periodo. La arqueología indica conflictos internos y disturbios sociales dentro de estas civilizaciones antes de cualquier invasión externa. El colapso parece haber sido el resultado de múltiples fallas en cascada, que crearon una tormenta perfecta de desintegración civilizacional. Lo que siguió al colapso de la Edad de Bronce revela el verdadero alcance de la edición histórica. Los historiadores llaman a los siguientes 4 siglos la Edad Oscura griega, durante la cual gran parte del conocimiento acumulado y los logros culturales de la Edad de Bronce se perdieron por completo. La alfabetización desapareció casi totalmente fuera de unas pocas comunidades aisladas. La arquitectura monumental cesó. La población se desplomó dramáticamente. Las redes comerciales internacionales que habían operado durante siglos se cortaron por completo. Este patrón de civilizaciones avanzadas perdiendo súbitamente capacidades fundamentales aparece a lo largo de la historia humana con una regularidad inquietante. El colapso no es solo político o militar, es cognitivo y cultural. Sistemas enteros de conocimiento desaparecen. Tecnologías que tomaron generaciones desarrollar se olvidan. Instituciones sociales que habían proporcionado estabilidad durante siglos simplemente dejan de funcionar. Pero lo más inquietante del colapso de la Edad de Bronce es esto. Al examinar cuidadosamente el registro arqueológico, se encuentran evidencias que sugieren que estas civilizaciones poseían conocimientos y capacidades que no encajan en la cronología que nos enseñaron. La ingeniería micénica muestra comprensión de matemáticas avanzadas y técnicas de construcción. La metalurgia hitita demuestra conocimiento sofisticado de composiciones de aleaciones y tratamientos térmicos. Los cálculos astronómicos egipcios revelan una precisión que rivaliza con mediciones modernas. ¿De dónde vino este conocimiento? La explicación convencional sugiere un desarrollo gradual a lo largo de siglos.
pero la evidencia arqueológica de tal desarrollo es sorprendentemente escasa. Es como si estas civilizaciones hubieran heredado sistemas completos de conocimiento de predecesores que no dejaron otro rastro de su existencia. Esto nos lleva a nuestro segundo ejemplo de edición histórica, uno que desafía todo lo que creemos saber sobre el desarrollo de la civilización humana. El misterio del antiguo Egipto revela lagunas en el registro histórico tan significativas que sugieren que fases enteras del desarrollo cultural han sido borradas sistemáticamente. Para el 3100 a.C., el antiguo Egipto ya había emergido como una civilización completamente formada, con escritura jeroglífica sofisticada, arquitectura monumental y complejos sistemas religiosos. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2580 a.C., demuestra conocimientos matemáticos y de ingeniería que parecen surgir de la nada en el registro arqueológico. Pero aquí está el problema. Las capacidades tecnológicas y organizativas necesarias para construir las pirámides no se desarrollan de la noche a la mañana. No puedes simplemente decidir mover 2 millones de bloques de piedra, cada uno de varias toneladas, con una precisión matemática que aún hoy los ingenieros modernos luchan por explicar. Los sistemas de conocimiento detrás de estos logros deberían haber requerido siglos de desarrollo gradual, experimentación y perfeccionamiento. Sin embargo, cuando los arqueólogos rastrean la civilización egipcia hacia atrás, encuentran una discontinuidad desconcertante. El período predinástico muestra asentamientos agrícolas dispersos y una cultura material relativamente simple. Luego, casi de la noche a la mañana en términos arqueológicos, aparece un gobierno centralizado, sistemas de escritura sofisticados, matemáticas avanzadas y capacidades arquitectónicas que no se volverían a ver durante miles de años. La brecha no es solo tecnológica, es conceptual. Los antiguos egipcios poseían un conocimiento detallado de anatomía, astronomía e ingeniería, que sugiere largos periodos de observación sistemática y experimentación. Su comprensión matemática incluía conceptos como la proporción áurea y relaciones geométricas precisas que aparecen en la construcción de las pirámides. Su conocimiento astronómico les permitía alinear monumentos con observaciones estelares que requerían seguir los movimientos celestes a lo largo de generaciones. ¿De dónde provino este conocimiento? La explicación convencional apunta a un desarrollo gradual durante el período predinástico, pero la evidencia arqueológica de tal desarrollo es notablemente escasa. Es como si los egipcios hubieran heredado un sistema completo de conocimiento de predecesores que no dejaron otro rastro de su existencia. El misterio se profundiza al examinar la Gran Esfinge. Análisis geológicos recientes sugieren que los patrones de erosión en la Esfinge son consistentes con exposición prolongada a fuertes lluvias, no con la erosión eólica que esperarías en el actual clima desértico de Egipto. La última vez que la meseta de Giza experimentó el tipo de lluvias que podrían producir tales patrones de erosión fue miles de años antes de la datación tradicional de la Esfinge. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la continuidad de la civilización egipcia. ¿Existieron fases anteriores de desarrollo cultural antes del período dinástico tradicional? ¿Heredaron los antiguos egipcios monumentos y sistemas de conocimiento de predecesores cuya existencia ha sido borrada del registro histórico? La respuesta podría estar enterrada bajo el desierto del Sahara, que experimentó un cambio climático dramático durante los primeros periodos del desarrollo humano. Lo que hoy es uno de los desiertos más grandes del mundo fue una vez una sabana verde salpicada de lagos y ríos. La evidencia arqueológica sugiere que esta región sostenía sociedades complejas antes de que el clima cambiara hace unos 5000 años. Cuando el Sahara comenzó a secarse, estas culturas migraron al Valle del Nilo o desaparecieron por completo. La transformación del Sahara representa uno de los cambios ambientales más dramáticos en la historia geológica reciente, y casi con certeza creó enormes vacíos en el registro arqueológico de las civilizaciones del norte de África. Culturas enteras pudieron haber surgido y caído en el Sahara Verde, dejando solo restos dispersos que ahora están enterrados bajo miles de años de arena del desierto. Este escenario podría explicar la misteriosa aparición de conocimientos avanzados en la civilización egipcia temprana. En lugar de desarrollar estas capacidades de manera independiente, los antiguos egipcios podrían haber heredado conocimientos fragmentarios de predecesores destruidos, adaptando y reconstruyendo la sabiduría antigua que había sobrevivido a la catastrófica transformación de su entorno. Nuestro tercer ejemplo de edición histórica nos lleva a una civilización que alcanzó alturas notables antes de desaparecer tan por completo
que incluso su nombre se perdió en la historia. La civilización olmeca de Mesoamérica presenta uno de los casos más desconcertantes de conocimiento avanzado, apareciendo de repente en el registro arqueológico sin predecesores claros. Los olmecas surgieron alrededor del 1500 a.C., con sistemas de escritura completamente desarrollados, cálculos de calendarios sofisticados y escultura monumental que demostraba capacidades artísticas e ingenieriles avanzadas. Sus enormes esculturas de basalto, que pesaban hasta 50 toneladas cada una, requerían no solo la habilidad técnica para tallar piedra extremadamente dura, sino también la capacidad logística para transportar estos monumentos a través de terrenos difíciles. La precisión de sus tallados sugiere conocimiento de anatomía humana y técnicas artísticas que típicamente se desarrollan a lo largo de generaciones de tradición acumulada. Sin embargo, los olmecas aparecen en el registro arqueológico sin predecesores claros. Su sistema de escritura, estilo artístico, iconografía religiosa y capacidades tecnológicas parecen surgir totalmente formados. Cuando su civilización declinó alrededor del 400 a.C., gran parte de su conocimiento desapareció con ellos, creando otra brecha que no se llenaría hasta el surgimiento de civilizaciones mesoamericanas posteriores. El patrón de conocimiento avanzado apareciendo de repente y luego desapareciendo igual de rápido, se repite en distintos continentes y periodos de tiempo. Lo que hace que estos casos sea particularmente sospechoso es la naturaleza sistemática de la pérdida de conocimiento. No fueron declives graduales donde parte de la información sobrevivió de forma modificada. Fueron borrados completos, donde sistemas enteros de conocimiento desaparecieron tan completamente que las civilizaciones posteriores no tenían comprensión de los logros de sus predecesores. La evidencia sugiere que nuestra comprensión del desarrollo humano ha sido deliberadamente moldeada para ocultar las verdaderas capacidades de las civilizaciones antiguas. El conocimiento avanzado se explica como suerte primitiva. Las tecnologías sofisticadas se desestiman como simples accidentes. Los cálculos astronómicos complejos se atribuyen a observaciones básicas. Pero la evidencia física cuenta otra historia. Revela civilizaciones que poseían conocimientos y capacidades mucho más allá de lo que la cronología oficial sugiere que era posible. Y cuando esa evidencia se vuelve demasiado difícil de ignorar, simplemente desaparece del registro histórico, creando los vacíos y discontinuidades que exploramos hoy. El cuarto momento que revela la edición sistemática involucra a una de las civilizaciones antiguas más sofisticadas que la arqueología convencional se niega a reconocer plenamente. La civilización del Valle del Indo floreció desde alrededor del 2600 hasta el 1900 a.C., en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India, creando algunas de las primeras ciudades planificadas del mundo, con sistemas avanzados de drenaje, pesos y medidas estandarizados, y evidencia de redes comerciales a larga distancia. Pero lo que hace problemática a esta civilización para la historia convencional es que los harapanos construyeron ciudades más avanzadas que cualquier otra que se volvería a ver hasta tiempos romanos, casi 2000 años después. Su planificación urbana incluía alcantarillado cubierto, baños públicos y sistemas de gestión de agua que demuestran conocimientos de ingeniería que supuestamente aún no existían. El verdadero problema no son sus logros tecnológicos. Es que no podemos leer su sistema de escritura a pesar de décadas de intentos por lingüistas y criptógrafos. Esto significa que no tenemos acceso a su literatura, sus leyes, sus creencias religiosas, ni sus registros históricos. Podemos ver los restos físicos de su sofisticada civilización, pero no podemos escuchar sus voces ni comprender sus pensamientos. Piensa en lo conveniente que es esto para mantener la narrativa oficial. Aquí hay una civilización que claramente poseía conocimiento y capacidades avanzadas, pero como no podemos leer sus registros, no sabemos lo que realmente lograron. Su silencio permite a los historiadores restar importancia a su relevancia y mantener la ficción de que el desarrollo humano siguió una progresión ordenada de lo primitivo a lo avanzado. El misterio del declive harapano añade otra capa a la edición histórica. Alrededor del 1900 a.C., sus ciudades comenzaron a mostrar signos de deterioro. La planificación urbana cuidadosa se deterioró, los sistemas de drenaje fueron mal mantenidos y eventualmente las ciudades fueron abandonadas por completo. Para el 1300 a.C., la civilización harapana había desaparecido totalmente, dejando solo ruinas y un sistema de escritura indescifrable.
Sin la capacidad de leer sus registros, solo podemos especular sobre cómo los arapanos entendían y respondían a los desafíos que enfrentaban. Esto crea el agujero negro histórico perfecto donde una civilización avanzada puede ser ignorada de manera segura, porque sus logros no pueden ser documentados ni comprendidos correctamente. Nuestro quinto ejemplo nos lleva al Océano Pacífico, donde uno de los logros más notables de la historia humana ha sido sistemáticamente minimizado y explicado a la baja. Los navegantes polinesios realizaron algunas de las hazañas de exploración y asentamiento más extraordinarias jamás registradas, utilizando un conocimiento sofisticado de astronomía, corrientes oceánicas y patrones climáticos para navegar miles de millas en mar abierto. Estos navegantes colonizaron islas desde la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda, creando una vasta civilización marítima que abarcaba casi la mitad del Pacífico. Desarrollaron técnicas de orientación que les permitieron localizar diminutas islas en medio del océano más grande del mundo, utilizando solo observaciones de estrellas, olas y vida silvestre. Pero esto es lo que ha sido editado de la historia oficial. Gran parte de este conocimiento de navegación fue deliberadamente suprimido o permitido desaparecer para cuando los exploradores europeos llegaron al Pacífico. Las técnicas sofisticadas de orientación que permitieron a los polinesios asentarse en islas remotas sobrevivieron solo en comunidades dispersas y tradiciones orales. Sistemas completos de navegación oceánica que habían llevado generaciones en desarrollarse estaban al borde de desaparecer por completo. Esto no era una pérdida natural de conocimiento a través del cambio cultural gradual. Se trataba de una supresión sistemática de capacidades avanzadas que no encajaban con las suposiciones europeas sobre sociedades insulares primitivas. La manipulación se hace evidente al examinar cómo se presentan los logros polinesios en la educación convencional. Sus capacidades de navegación se describen como intuición primitiva, en lugar de ciencia sofisticada. Su conocimiento astronómico se descarta como mera observación básica, en lugar de complejos cálculos. Su habilidad para recorrer miles de millas de océano abierto se atribuye a la suerte más que a la destreza. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que los sistemas de navegación polinesios eran mucho más avanzados que cualquier cosa que poseyeran los europeos en el momento del contacto. Estos navegantes podían determinar su posición en medio del océano, usando técnicas que rivalizan con el GPS moderno en precisión. Entendían patrones de olas, movimientos estelares y sistemas meteorológicos con una exactitud que a la ciencia europea le tomó siglos alcanzar. La supresión sistemática del conocimiento de navegación polinesio representa uno de los ejemplos más claros de cómo las capacidades avanzadas antiguas han sido eliminadas del registro histórico para mantener narrativas sobre sociedades primitivas, desarrollándose gradualmente hasta los niveles de sofisticación europeos. Nuestro sexto momento revela una manipulación a una escala tan masiva que desafía nuestra comprensión del desarrollo humano mismo. El período del Dryas reciente, entre aproximadamente 12.900 y 11.700 años atrás, representa un completo colapso en nuestra comprensión de cómo opera el sistema climático de la Tierra y cómo las sociedades humanas responden a cambios catastróficos. Durante este periodo, el clima de la Tierra sufrió un reverso dramático que sumió gran parte del hemisferio norte de nuevo en condiciones casi glaciales. Las temperaturas en Groenlandia cayeron hasta 18 grados Fahrenheit en apenas 3 años. Corrientes oceánicas que habían sido estables durante milenios cambiaron de repente. Las capas de hielo que habían estado retrocediendo comenzaron a avanzar nuevamente. Para las sociedades humanas que vivieron este periodo, el Dryas reciente habría sido catastrófico. Las comunidades agrícolas que habían comenzado a desarrollarse durante el periodo cálido previo habrían enfrentado fallas de cosechas, desplazamiento poblacional y colapso social. Los asentamientos costeros habrían sido abandonados a medida que cambiaban los niveles del mar. Regiones enteras que habían sostenido sociedades complejas habrían quedado inhabitables. Pero esto es lo que ha sido sistemáticamente eliminado de la narrativa oficial. El Dryas reciente coincide con varios desarrollos significativos en la historia humana que no encajan en la cronología convencional. La aparente aceleración del desarrollo agrícola en Medio Oriente ocurrió durante este periodo. La aparición de construcciones megalíticas en distintas partes del mundo también sucedió alrededor de la misma época. Algunos investigadores han propuesto que la catástrofe ambiental del Dryas reciente
pudo haber obligado a las sociedades humanas a desarrollar nuevas estrategias de supervivencia, llevando a innovaciones en producción de alimentos, organización social y tecnología. Pero el registro arqueológico de este periodo es frustrantemente escaso, creando un enorme vacío en nuestra comprensión de cómo la civilización humana soportó uno de los cambios climáticos más dramáticos en la historia reciente. La manipulación se hace evidente al considerar la posibilidad de que sociedades avanzadas hayan existido antes del Dryas reciente y hayan sido en gran parte destruidas por la catástrofe climática. Si civilizaciones complejas se habían desarrollado durante el periodo cálido que precedió al Dryas reciente, sus rastros probablemente habrían sido obliterados por el avance de las capas de hielo, la subida del nivel del mar y 12 siglos de caos ambiental. Esta posibilidad nos obliga a enfrentar el vacío más incómodo de la historia humana, la pregunta de si estamos perdiendo capítulos enteros del desarrollo humano que ocurrieron antes del cronograma tradicionalmente aceptado de la civilización. El registro arqueológico solo preserva una fracción diminuta de la actividad humana, y eventos catastróficos como el Dryas reciente podrían haber borrado evidencia de sociedades que alcanzaron niveles de complejidad que no esperaríamos ver hasta periodos mucho más tardíos. Nuestro séptimo ejemplo de manipulación histórica involucra descubrimientos que han desafiado fundamentalmente la cronología tradicional del desarrollo cultural humano, pero que han sido sistemáticamente minimizados o ignorados por la arqueología convencional. Göbekli Tepe en Turquía, que data de hace unos 11.000 años, demuestra que las sociedades de cazadores-recolectores eran capaces de organizar proyectos de construcción masivos que requerían planificación y coordinación sofisticadas. El sitio incluye pilares de piedra tallada de hasta 20 toneladas dispuestos en patrones circulares que sugieren alineaciones astronómicas. Lo que hace que Göbekli Tepe sea particularmente problemático para la historia convencional es que precede al desarrollo de la agricultura en la región por varios miles de años. El modelo tradicional del desarrollo humano sugiere que la arquitectura monumental requiere excedentes agrícolas para sostener artesanos especializados y jerarquías sociales complejas. Sin embargo, Göbekli Tepe fue construido por sociedades que aún eran principalmente nómadas, cazadores, recolectores. El sitio plantea preguntas inquietantes sobre qué otros logros podrían haber sido posibles durante el período preagrícola. Si las sociedades nómadas podían organizar proyectos de construcción de esta escala, ¿qué podrían haber logrado las comunidades sedentarias durante periodos climáticos favorables? ¿Cuántos otros sitios como Göbekli Tepe permanecen sin descubrir, enterrados bajo milenios de cambios geológicos? La manipulación se hace evidente en cómo se ha manejado este descubrimiento por la arqueología convencional. En lugar de reconsiderar fundamentalmente la cronología del desarrollo humano, la importancia de Göbekli Tepe ha sido minimizada. Se presenta como una anomalía aislada, en lugar de evidencia de capacidades avanzadas generalizadas durante el período preagrícola. El descubrimiento también destaca cuánto depende nuestra comprensión del desarrollo humano de accidentes de preservación arqueológica. Göbekli Tepe sobrevivió porque fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 a.C., protegiendo las estructuras de piedra de la erosión y destrucción. Sin esta preservación deliberada, no tendríamos evidencia de que una construcción tan sofisticada fuera posible tan temprano en la historia humana. Este patrón de preservación accidental, creando vacíos en nuestro conocimiento, aparece a lo largo del registro arqueológico. El clima seco de Egipto preservó documentos que se habrían descompuesto en cualquier otro lugar, dándonos conocimiento detallado de la civilización egipcia, mientras nos deja en gran medida ignorantes sobre sociedades contemporáneas en climas más húmedos. Nuestro octavo momento que revela manipulación sistemática involucra a los constructores megalíticos de Europa, quienes entre 5000 y 500 a.C. construyeron monumentos de piedra masivos que requerían comprensión sofisticada de astronomía, ingeniería y matemáticas. No se trataba de simples montones de piedras, sino de observatorios precisos que seguían ciclos celestes a lo largo de generaciones. Stonehenge demuestra conocimiento de ciclos solares y lunares, predicción de eclipses y relaciones geométricas que no deberían haber sido posibles con las herramientas y la organización social que asociamos con las comunidades neolíticas. La construcción del sitio requirió mover piedras enormes a través de cientos de millas, levantarlas con precisión matemática y alinearlas con fenómenos astronómicos que solo podían observarse mediante décadas de estudio sistemático.
Lo que hace esto aún más sospechoso es que sitios megalíticos similares aparecieron simultáneamente en toda Europa, desde Escocia hasta Malta, sugiriendo un sistema de conocimiento compartido que operaba a grandes distancias. Estas comunidades de algún modo coordinaron proyectos de construcción masivos, compartieron conocimiento astronómico sofisticado y mantuvieron continuidad cultural a lo largo de generaciones sin evidencia de autoridad centralizada o redes de comunicación a larga distancia. Luego, alrededor del 1500 a.C., la construcción megalítica simplemente cesó. Los sistemas de conocimiento que habían permitido estos logros desaparecieron tan completamente que las civilizaciones europeas posteriores no entendían cómo se habían construido los monumentos ni qué representaban. Los griegos y romanos veían estos antiguos sitios como obra de gigantes o seres sobrenaturales, habiendo perdido completamente la memoria cultural de sus creadores humanos. La manipulación de este logro se hace evidente al examinar cómo se presenta la construcción megalítica en la educación convencional. Estos monumentos se describen como sitios religiosos primitivos, en lugar de sofisticados observatorios astronómicos. Sus constructores son retratados como agricultores simples en lugar de astrónomos e ingenieros conocedores. Sin embargo, la precisión matemática de estos sitios rivaliza con cualquier logro de civilizaciones posteriores. El conocimiento astronómico incorporado en su construcción demuestra una comprensión de la mecánica celeste que supuestamente no se desarrolló hasta los trabajos de Copérnico, Kepler y Newton. La supresión sistemática de los logros megalíticos representa otro ejemplo claro de cómo las capacidades avanzadas de la antigüedad han sido eliminadas del registro histórico para mantener narrativas sobre sociedades primitivas desarrollándose gradualmente hasta niveles modernos de sofisticación. Nuestro noveno ejemplo nos lleva a las Américas, donde la civilización maya alcanzó alturas extraordinarias de logros matemáticos, astronómicos y arquitectónicos durante el período clásico, entre 250 y 900 d.C. Desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo antiguo, crearon calendarios precisos que seguían ciclos celestes durante miles de años, y construyeron ciudades que albergaban a cientos de miles de personas. Luego, alrededor del 900 después de Cristo, la civilización maya en las tierras bajas del sur colapsó simplemente. Se abandonaron las principales ciudades, cesó la construcción y las poblaciones se dispersaron. El colapso fue tan repentino y completo que muchas ciudades mayas fueron devoradas por la jungla y permanecieron ocultas durante más de 1000 años. Lo que hace que el colapso maya sea particularmente sospechoso es que ocurrió durante un periodo de aparente prosperidad y expansión. No hay evidencia de invasión extranjera, desastre natural o epidemia que explique un abandono tan súbito y completo de importantes centros urbanos. La explicación oficial apunta a una sequía prolongada, pero esto no explica por qué los mayas, que se habían adaptado exitosamente a desafíos ambientales durante siglos, perderían de repente la capacidad de mantener su civilización. Investigaciones recientes sugieren que los mayas poseían sistemas sofisticados de manejo del agua y técnicas agrícolas que deberían haberles permitido sobrevivir a condiciones de sequía. La manipulación se hace evidente al examinar cómo se presentan los logros mayas en la educación popular. Su conocimiento matemático y astronómico se minimiza sistemáticamente. Sus capacidades arquitectónicas se atribuyen a técnicas primitivas. Su comprensión sofisticada del tiempo y los sistemas calendáricos se descarta como superstición religiosa. Sin embargo, los logros matemáticos mayas incluían el concepto de cero, cálculos astronómicos complejos y relaciones geométricas que demuestran una comprensión comparable a capacidades modernas. Sus logros arquitectónicos requerían conocimientos de ingeniería y habilidades organizativas que la arqueología convencional se niega a reconocer adecuadamente. La minimización sistemática de los logros mayas representa otro ejemplo de cómo las capacidades avanzadas antiguas han sido eliminadas del registro histórico para mantener narrativas cómodas sobre el desarrollo humano, siguiendo un progreso predecible de sociedades primitivas a avanzadas. Nuestro décimo y último momento que revela manipulación sistemática involucra quizás la brecha más significativa en la historia humana, una que ha sido deliberadamente oscurecida, porque desafía todo lo que creemos saber sobre el desarrollo de la civilización misma. Las tradiciones de inundaciones globales preservadas por culturas de todos los continentes habitados representan ya sea la coincidencia más notable en la historia humana o evidencia de memorias compartidas de un evento catastrófico que destruyó civilizaciones anteriores.
No se trata de referencias vagas a desastres locales. Estamos hablando de narrativas específicas que describen catástrofes globales, la supervivencia de pequeños grupos humanos y la reconstrucción de la civilización a partir de restos dispersos. La consistencia de estas tradiciones de inundación a través de culturas aisladas, separadas por miles de millas y siglos, sugiere ya sea una experiencia histórica compartida o una fuente común de información sobre eventos pasados. El Epic of Gilgamesh sumerio describe un gran diluvio que destruyó el mundo. Textos hindúes hablan de ciclos de destrucción y renovación a través de inundaciones masivas. Las tradiciones nativas americanas en ambos continentes conservan relatos detallados de aguas que destruyen el mundo. Las historias del tiempo de los sueños aborígenes australianos incluyen narrativas de inundaciones. Las tradiciones orales africanas describen inundaciones catastróficas que reiniciaron la civilización humana. Si estas historias preservan memorias reales de eventos catastróficos, podrían representar nuestro único acceso a conocimientos sobre civilizaciones que fueron destruidas tan completamente que no sobrevivió ninguna otra evidencia. Pero aquí es donde la manipulación se hace evidente. La arqueología convencional trata estas tradiciones de inundación como mitología en lugar de posibles registros históricos. Las implicaciones se vuelven profundamente inquietantes cuando consideramos lo que la ciencia moderna ha revelado sobre los cambios del nivel del mar durante el período posglacial. Entre hace 15.000 y 6.000 años, el derretimiento de las capas de hielo hizo que los niveles globales del mar subieran más de 400 pies, inundando vastas áreas costeras que habían sido habitadas durante la Edad de Hielo. Estas regiones inundadas representan millones de millas cuadradas de evidencia arqueológica perdida. Si las sociedades humanas habían desarrollado civilizaciones costeras complejas durante periodos de nivel del mar más bajo, sus restos ahora yacen bajo cientos de pies de agua, efectivamente borrados del registro arqueológico accesible. Descubrimientos recientes bajo el agua han comenzado a revelar vislumbres fascinantes de lo que podría estar oculto bajo las olas. Estructuras sumergidas frente a las costas de India, Japón y el Mediterráneo muestran evidencia de construcción humana que precede a la inundación de estas áreas. Estos hallazgos sugieren que sitios arqueológicos significativos permanecen enterrados bajo los márgenes continentales del mundo. El monumento de Yonaguni frente a Japón presenta uno de los ejemplos más controvertidos. Esta estructura submarina cuenta con bloques de piedra cortados con precisión, esquinas en ángulo recto y patrones geométricos que sugieren construcción humana. Si es artificial, el monumento habría sido construido cuando el área estaba sobre el nivel del mar, situando su construcción hacia al menos 10.000 años. Se han identificado anomalías submarinas similares cerca de la costa de India, donde el sonar de barrido lateral ha revelado patrones geométricos en el lecho marino que parecen demasiado regulares para ser formaciones naturales. Estos sitios permanecen en gran medida inexplorados debido a los desafíos técnicos y los enormes costos de la arqueología submarina. La inundación sistemática de áreas costeras durante el período posglacial representa quizás la mayor brecha en la evidencia arqueológica humana. Si las sociedades humanas tempranas seguían patrones similares a las poblaciones modernas, con la mayoría de las personas viviendo en áreas costeras, entonces el aumento del nivel del mar habría destruido el registro arqueológico de civilizaciones enteras. Esta brecha submarina se vuelve particularmente significativa cuando consideramos que los entornos costeros habrían proporcionado condiciones ideales para el desarrollo humano temprano: acceso a recursos marinos, climas moderados, puertos naturales para embarcaciones y desembocaduras de ríos que ofrecían rutas hacia el interior continental. Si sociedades complejas se desarrollaron en estos entornos durante periodos de nivel del mar más bajo, su destrucción habría creado exactamente el tipo de vacíos que vemos en el registro arqueológico. Las implicaciones tecnológicas son asombrosas. Si las civilizaciones costeras habían desarrollado sistemas de conocimiento sofisticados durante la Edad de Hielo, la inundación de sus territorios habría destruido no solo sus restos físicos, sino también sus bibliotecas, escuelas, talleres y centros culturales. Tradiciones enteras de conocimiento acumulado se habrían perdido de la noche a la mañana, obligando a los sobrevivientes a reconstruir la cultura humana a partir de memorias fragmentarias y artefactos dispersos. Este escenario podría explicar la aparición misteriosa de conocimientos avanzados en civilizaciones posteriores al diluvio.
En lugar de desarrollar estas capacidades de manera independiente, las sociedades históricas tempranas podrían haber heredado conocimientos fragmentarios de predecesores costeros destruidos, adaptando y reconstruyendo la sabiduría antigua que había sobrevivido a la catástrofe del diluvio de centros civilizacionales anteriores. Los sobrevivientes de tales desastres costeros habrían enfrentado desafíos similares a los experimentados por refugiados modernos, obligados a abandonar sus hogares y reconstruir sus vidas en territorios desconocidos. Pero, a diferencia de los refugiados modernos que pueden contar con ayuda internacional e infraestructura existente, los sobrevivientes de la Edad de Hielo habrían tenido que reconstruir no solo sus vidas personales, sino todo su marco civilizacional. La manipulación se hace más evidente cuando se examina cómo esta posibilidad es tratada por la arqueología convencional. La idea de que civilizaciones avanzadas podrían haber existido antes de la cronología aceptada se descarta sin una investigación seria. La arqueología submarina recibe financiación mínima en comparación con las excavaciones terrestres. Las tradiciones de inundación se categorizan como mitología en lugar de posibles fuentes históricas. Esta desestimación sistemática sirve para proteger la narrativa oficial sobre el desarrollo humano, siguiendo una progresión ordenada desde cazadores-recolectores primitivos hasta sociedades agrícolas avanzadas y luego a civilizaciones complejas. La posibilidad de que esta progresión haya ocurrido múltiples veces, con ciclos anteriores siendo destruidos y mayormente olvidados, amenaza los supuestos fundamentales que sustentan la arqueología y la antropología convencionales. Lo que hace que esta manipulación sea particularmente insidiosa es cómo moldea nuestra comprensión del potencial y la resiliencia humanos. Al borrar evidencia de ciclos civilizatorios previos, la narrativa oficial presenta nuestra sociedad tecnológica actual como la cúspide del logro humano, en lugar de la última iteración en una potencialmente larga serie de ascensos y caídas. El patrón que hemos explorado a través de estos 10 momentos revela algo mucho más significativo que casos aislados de información faltante o misterios arqueológicos. Estamos ante una edición sistemática de la historia humana que sirve para oscurecer las verdaderas capacidades de nuestros antepasados y mantener cómodas ilusiones sobre la progresión lineal del desarrollo humano. Cada uno de estos momentos muestra el mismo patrón. El conocimiento avanzado aparece de repente en el registro arqueológico sin predecesores claros. Las tecnologías sofisticadas emergen completamente formadas, en lugar de mostrar un desarrollo gradual. Las sociedades complejas alcanzan capacidades notables antes de desaparecer tan completamente que las civilizaciones posteriores no tienen memoria de sus logros. La manipulación cumple múltiples propósitos. Mantiene la narrativa de que el avance tecnológico es un fenómeno reciente. Apoya la suposición de que los pueblos antiguos eran primitivos en comparación con las sociedades modernas. Evita preguntas incómodas sobre qué conocimientos podrían haberse perdido y qué capacidades podrían haberse alcanzado en ciclos anteriores del desarrollo humano. Pero la evidencia física cuenta otra historia. Desde la precisión de la construcción megalítica antigua hasta la sofisticación de los sistemas de navegación perdidos, desde el conocimiento matemático incorporado en la arquitectura de las pirámides hasta las capacidades astronómicas demostradas en sitios como Stonehenge, la prueba de los logros avanzados antiguos está justo frente a nosotros. El desafío no es encontrar esta evidencia. El desafío es lograr que las personas la observen sin los filtros impuestos por las narrativas convencionales sobre el desarrollo humano. Una vez que comienzas a reconocer los signos de la edición histórica, el patrón se vuelve inconfundible. Las civilizaciones avanzadas surgen, alcanzan alturas tecnológicas y culturales notables, y luego desaparecen tan completamente que sus sucesores heredan solo fragmentos y mitos. Los sistemas de conocimiento que llevaron generaciones en desarrollarse se pierden en décadas. Las instituciones sociales que proporcionaban estabilidad durante siglos simplemente dejan de funcionar. Este patrón cíclico sugiere que la civilización humana podría ser mucho más frágil y, al mismo tiempo, mucho más resiliente de lo que queremos reconocer. Frágil porque incluso las sociedades más avanzadas pueden ser destruidas por el cambio climático, el agotamiento de recursos o el colapso social. Resiliente porque la cultura humana ha sobrevivido repetidamente a estos eventos catastróficos y se ha reconstruido a partir de restos dispersos. Comprender este patrón se vuelve crucial para reconocer tanto los logros como las vulnerabilidades de nuestra civilización actual. Las fuerzas que han destruido repetidamente sociedades complejas a lo largo de la historia siguen operando hoy. El cambio climático,
el agotamiento de recursos, la inestabilidad social y la disrupción tecnológica continúan amenazando la continuidad del conocimiento y la cultura humana. Pero el patrón también revela la notable capacidad de las sociedades humanas para preservar el conocimiento esencial, incluso en los periodos más catastróficos. Las tradiciones que sobrevivieron a edades oscuras anteriores, la sabiduría transmitida a través de la cultura oral y las innovaciones que fueron redescubiertas y reconstruidas, ofrecen perspectivas sobre cómo la civilización humana puede mantener continuidad a través de cambios dramáticos. Los 10 momentos que hemos explorado no son solo curiosidades históricas o misterios arqueológicos, son ventanas hacia la verdadera naturaleza del desarrollo humano y advertencias sobre la fragilidad del conocimiento acumulado. Revelan que nuestra comprensión del pasado ha sido deliberadamente moldeada para ocultar verdades incómodas sobre lo que nuestros antepasados lograron y lo que podríamos haber perdido. La evidencia todavía está aquí, a la vista de todos, esperando a cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de las narrativas oficiales y examinar lo que los restos físicos realmente nos dicen sobre la capacidad y resiliencia humana. Una vez que aprendes a reconocer los signos de la edición histórica, nunca volverás a mirar el pasado de la misma manera. Estos 10 momentos revelan algo mucho más perturbador que casos aislados de información faltante o enigmas arqueológicos. Estamos ante la edición sistemática de la historia humana, diseñada para mantener cómodas ilusiones sobre el progreso lineal, mientras oculta la verdadera magnitud de lo que nuestros antepasados lograron. El patrón es inconfundible una vez que aprendes a reconocerlo. Las civilizaciones avanzadas aparecen de repente con sistemas de conocimiento sofisticados, alcanzan alturas tecnológicas y culturales notables. Luego desaparecen tan completamente que las sociedades posteriores heredan solo fragmentos y mitos. La edición no es accidental. Es una supresión deliberada diseñada para proteger narrativas que no podrían sobrevivir a un examen honesto de la evidencia física. Desde el colapso de la Edad de Bronce hasta las ciudades inundadas bajo nuestros océanos, desde la indescifrable escritura Harappa hasta la precisión astronómica de los monumentos megalíticos, la prueba está justo frente a nosotros. El desafío no es encontrar esta evidencia. El desafío es lograr que las personas la observen sin los filtros impuestos por la educación convencional. Comprender estos patrones se vuelve crucial para reconocer tanto los logros notables como las vulnerabilidades continuas de la civilización humana. Las fuerzas que han destruido repetidamente sociedades complejas a lo largo de la historia siguen operando hoy. El cambio climático, el agotamiento de recursos, el colapso social y la pérdida de conocimiento continúan amenazando la continuidad de la cultura humana, tal como lo hicieron en ciclos anteriores. Pero quizás lo más importante, estos momentos editados revelan la extraordinaria resiliencia de la civilización humana. Nuestra especie ha sobrevivido a eventos catastróficos repetidos, preservado conocimientos esenciales durante edades oscuras y reconstruido sociedades sofisticadas a partir de restos dispersos. La sabiduría que sobrevivió a estos colapsos ofrece perspectivas sobre cómo podríamos enfrentar nuestros propios desafíos. La evidencia está aquí. Los patrones son claros. La única pregunta que queda es si continuaremos aceptando versiones editadas de nuestro pasado, o finalmente reconoceremos lo que la evidencia física nos ha estado tratando de mostrar todo este tiempo. Una vez que ves los signos de la edición histórica, nunca puedes dejarlos de ver. Y una vez que comprendes la naturaleza cíclica del logro humano, te das cuenta de que nuestra civilización actual podría no ser tan única ni tan permanente como se nos ha hecho creer.